El pasado 16 y 17 de julio de 2022 nos trasladamos a la localidad de Camprodon. Es un municipio de la comarca de Ripollès, en la provincia de Girona, un lugar precioso que os animo a que visitéis en cualquier época del año, ya que es un entorno maravilloso. Allí, en el área de trial de Noasar Park, tenía lugar los 2 días de trial de Camprodon. Como veis en las imágenes, unas instalaciones increíbles. Ahí veis en las imágenes a Dani Comas, a César Cañas, entre otros pilotos muy profesionales que tuve la oportunidad de conocer en un ambiente muy agradable, ya que todos los que fuimos amamos este deporte del trial y sin duda pues fue lo más gratificante. Estaba marcado por Trial Go con su nueva tecnología que facilitaba a los jueces el marcaje. Este precioso trial fue organizado por el Motoclub Olot con Carlos Casas a la cabeza, que diseñó un trial fantástico. Aquí tenemos en la primera zona a un piloto que se trasladó con su grupo de amigos desde las Islas Baleares, concretamente desde Ibiza. Espero poder algún día ir por allí también para disfrutar del trial con estos grandes amigos y pilotos. Como veis, había diferentes niveles de dificultad y tenemos a un piloto que corría en rojos, la máxima categoría, un chaval que como veis lo hace estupendamente en este terreno que en esta ocasión estaba muy seco. Ahí va a encarar una gran subida, lo hace fantástico. Cada vez más estos chavales me dejan sorprendido. Aquí tenemos a mi gran amigo Eduardo, compañero de batallas este fin de semana, con el que he aprendido muchísimo del trial, y como veis en su categoría pues lo hizo fantásticamente, con un nivel impresionante, una confianza espectacular y con un pilotaje excepcional. Quedó el primero de su categoría y pues solamente felicitarle y agradecer sus consejos. Ahí vemos otra zona muy buena de piloto de color rojo con una gran subida. Sin duda pues el terreno era impresionante para disfrutar del trial. Aquí vemos otro piloto con un gran nivel en los giros, algo que tengo que mejorar y que sin duda gracias a este trial pues he cogido más experiencia a la hora de realizarlos, ya que por aquí, por desgracia, por la zona de Toledo tampoco tenemos la oportunidad de disfrutar o de poder pues ir a un área de trial como es este, donde pues se puede pues pilotar libremente y disfrutar del trial sin ningún tipo de problema. Ahí vemos de nuevo a Eduardo afrontando una zona muy resbaladiza de arena, una fuerte subida. Ahí baja muy concentrado, como veis, con su vértigo nitro para encarar el obstáculo y la subida en giros muy complicada. Ahí la veis, sin dejar ni un solo pie. Fijaros qué entorno más impresionante para hacer trial, para disfrutar de este fantástico deporte. Podéis asistir siempre que queráis a este área de trial de Noasar Park y disfrutar de estas fantásticas instalaciones. Realmente merecen la pena. Ahí vemos a un piloto muy bueno de color azul, una categoría pues bastante difícil, ya bastante complicada en estas zonas tan largas, pero ahí lo veis que va pues solucionando cada obstáculo de una forma fantástica, realizando un formidable cero. Aquí vemos otra bonita zona, todas ellas eran de trazar, de ir por el suelo, muy concentrado, sin posibilidad de parar, ya que era un trial non-stop. Y el primer día teníamos 20 zonas para cumplir en 5 horas. La verdad es que fuimos un poco justos el primer día, y el segundo día teníamos 17 zonas y la verdad que ahí ya nos sobró un poco más de tiempo. Aquí vemos a este piloto
de color verde, cómo va a afrontar esta subida de tierra. Ahí lo veis, con mucha soltura, disfrutando de su moto y del entorno. A continuación tenemos aquí al mejor piloto del trial de nivel rojo y de todas las categorías, el japonés Yohito Takeda, que nos hizo disfrutar de su pilotaje, de su profesionalidad. Además de ser un gran piloto, es un chaval excepcional al cual deseo los mayores éxitos con su Vértigo Nitro. Ahí le tenéis afrontando estas piedras como si fuera por una autopista. Fijaros qué fuerte subida y cómo la afronta con mucha seguridad, confianza y energía. La moto sube como un auténtico cohete, y es que sin duda este piloto espero que dé mucho que hablar en el Mundial de Trial. Aquí tenemos a la piloto Claudia Serrada, una chica que lo hace cada vez mejor a los mandos de su Vértigo, como veis, salvando todos los obstáculos con mucha confianza. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en los 2 días de Camprodon. El paisaje es impresionante, como podéis ver, fabuloso. Hace un poco de calor, el terreno está más seco que la cuenta, pero estamos disfrutando mucho. Fijaros las zonas, qué bonitas son, el paisaje. Vamos a ver qué tal se nos da esta zona. Quería mostraros en estas imágenes cómo teníamos que ir analizando la zona piedra a piedra para ver por dónde teníamos que pasar. Algunas se movían, otras no. Teníamos que afianzar muy bien la trazada. Pues yo no estoy acostumbrado a este tipo de terreno y la verdad me costó un poco, pero vamos a ver qué tal nos sale. Salíamos de una zona bonita y el recorrido de la interzona nos llevaba a otra que quizás lo era más. Ahí tenemos, como veis, una nueva zona, a un piloto muy bueno con su Montesa 4RT, que sin duda pues aprendí muchísimo de él porque trazaba fantásticamente en este tipo de terreno. Veis que paisaje tan espectacular. No olvidéis de suscribiros a mi canal Arenitas Trial para disfrutar de más vídeos relacionados con el mundo del trial. Aquí tenemos a un piloto mallorquí que corre en mi categoría y monta realmente bien. Fijaros qué paisaje más bonito tenemos en esta zona. Y queda un pie. Este paso es complicado. Lo has orientado muy bien. Vemos aquí a otro piloto de la categoría amarillos sobre su Beta Evo, afrontando la zona, la subida con giros, trazadas muy exigentes, donde no podías pasarte de dar gas, tenías que ir muy finito, poquito a poco. Por último teníamos la zona indoor. Veis aquí a este niño que con gran soltura iba resolviendo la zona con mucha maestría, a pesar de su corta edad, de su juventud. Pues le vi muy concentrado, muy metido en el trial. Sin duda tiene mucha proyección y mucho futuro, y sobre todo lo más importante es que vaya disfrutando cada vez más de este deporte. Tenemos aquí al piloto japonés Yohito, oficial de Vértigo, que afronta la zona de color rojo, esta zona indoor que estaba pues marcada en la zona donde se terminaba la prueba, y que pues sin duda era muy espectacular en esta categoría. Veis qué facilidad tiene para subir las rocas, su moto es muy explosiva, al igual que él. Se le ve que va disfrutando de la moto, y la verdad es que me recuerda mucho el pilotaje al gran piloto Jaime Busto. Quizá está aprendiendo muchísimo con él,
uno de otro quizá, pero bueno, el estilo me recuerda mucho al de Jaime. La posición del cuerpo, los brazos estirados, la soltura con la que va, sin duda nos hizo disfrutar muchísimo en este trial. Vemos aquí a otro niño que la verdad es que es espectacular también en el nivel de rojos como el japonés. Fijaros con qué maestría subía esa gran roca y cómo solventaba, al igual que lo hacía Yoito, ese obstáculo con mucha garantía y mucha confianza. Veis ahí también el resto de la zona, muy concentrado, con su mochilero que le iba echando una mano y le iba indicando por dónde tenía que ir para no equivocarse en ningún momento y por supuesto también para darle confianza. Es muy importante la figura del mochilero en el mundo del trial, aunque bueno, depende de la categoría, es necesaria o no. En esta categoría roja pues sí que es necesario un mochilero. Quiero felicitar también a los cocineros, cocineras y todo el personal que nos trató excepcionalmente en estas instalaciones y disfrutamos también de una suculenta comida y desayuno. Aquí tenemos ya la entrega de trofeos de nivel amarillo y entregando los mismos a Daniela, la organizadora de este fantástico trial. Darle las gracias a ella y a todo su equipo. La verdad es que disfrutamos mucho del trial. Tenemos aquí a la categoría verdes. Aunque fueron 800 kilómetros, mereció la pena. Y aquí tenemos la categoría de azules, ya un nivel bastante bueno o muy bueno. Y por supuesto la categoría de rojos, la de máximo nivel. Aquí ya solo algunos elegidos tienen la posibilidad de llegar. Con estas impresionantes imágenes me despido de todos vosotros. Sin duda han sido 2 días extraordinarios donde he conocido por fin personalmente a muchos amigos. Siento mucho no haber podido grabar a más pilotos, pero para mí era muy complicado grabar y competir al mismo tiempo. Espero volver pronto por allí y disfrutar con todos vosotros. Un saludo, arenitas.